¿Quieres importar desde China y no sabes cuáles son los requisitos? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y aquí en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por eso te pido que por favor te suscribas, le des a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video acá al canal. Muy bien amigos emprendedores, el día de hoy les traigo un nuevo aporte acá al canal, el de todos los emprendedores digitales. Como indiqué en la intro del video, hoy les voy a hablar un poquito de lo que son los requisitos que ustedes necesitan para importar desde China, ya sea como persona natural o persona jurídica. Y el aporte del día de hoy, amigos emprendedores, surge debido a la serie de videos que ya ustedes tienen acá en el canal de importación que grabé aproximadamente el año pasado. Pues muchas personas me preguntan: oye Saray, ¿cuáles son los requisitos? Si yo soy persona natural, ¿puedo importar? Si yo soy persona jurídica, ¿puedo importar? Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Así que por ello el día de hoy quiero compartir con ustedes este aporte de cuáles son esos requisitos que se necesitan para poder realizar una importación. Antes de compartir el aporte del día de hoy, quiero aclarar, amigos emprendedores, que este video es un video netamente informativo y educativo, que ustedes lo pueden tomar como referencia para que puedan hacer sus importaciones. Sin embargo, es importante que ustedes también investiguen e indaguen más a profundo la información que yo les traigo el día de hoy en este video. Debido a que yo no soy especialista en materia de aduana, no he estudiado ninguna carrera que tenga que ver con aduana o importación. Toda la información que yo manejo hasta ahora de importaciones es por mi experiencia propia y porque día a día voy adquiriendo más experiencia con la práctica de las importaciones, ya que la única forma de aprender algo es por nosotros mismos. Primero que nada, debemos saber que la importación a nivel mundial tiene su marco regulatorio. Uno de ellos son los Incoterm o los términos comerciales. Los Incoterm nos permiten a nosotros identificar la responsabilidad que va a tener mi proveedor o vendedor con la mercancía y la responsabilidad que voy a tener yo como compradora en el contrato de importación. Por ello es importante, señores, que ustedes conozcan toda la información de los Incoterm. Aquí en el canal ya está ese video completo de todos los Incoterm. Así que ese es uno de los primeros conocimientos que ustedes deben saber, que la importación a nivel mundial tiene su marco regulatorio y uno de ellos son los Incoterm y que ustedes los deben conocer. Así que por acá les voy a estar dejando la tarjetica para que vayan y miren el video si todavía no lo han visto. Y luego nos encontramos con que cada país tiene su normativa interna para cumplir el proceso completo interno de esta importación. Por ejemplo, aquí en Venezuela, dependiendo el rubro que usted vaya a importar, tiene sus procedimientos específicos y generales. Por ejemplo, los procedimientos específicos es cuando nos mandan a llenar formularios, cuando nos piden algunos requisitos, pero hay esos procedimientos generales que sí debemos cumplir y que son estos los que más me preguntan. Por ejemplo, cuando me dicen: oye Saray, se puede importar una persona natural, puede importar una persona jurídica. Esos son algunos procedimientos generales que nosotros debemos cumplir a la hora de importar acá en Venezuela o en cualquier país.
pero este video está más enfocado a los requisitos para las personas que vamos a importar dentro de Venezuela. Requisito número 1. Lo primero que debemos es conocer el ente regulador en materia de aduana o de importación. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nuestro ente regulador en materia de aduana y de importación es el CENIA. Así que nosotros debemos irnos directamente a lo que es la página del CENIA a la hora que necesitemos cualquier información de importación o de aduana. Este requisito número 1 aplica tanto para persona natural como jurídica, porque quizás de repente yo soy persona natural y tengo alguna duda y quizás no la consigo por este medio, o no la consigo por los blogs, o no la consigo fácilmente en ningún otro medio. Yo puedo dirigirme como persona natural o como empresa a lo que son las oficinas del CENIA más cercano a mi residencia, o en su defecto puedo contactarme con ellos alguno de los números telefónicos que aparecen en la página. Pero como primer requisito para cualquier persona que vaya a importar, ya bien sea acá en Venezuela u otro país, usted lo primero que debe verificar o debe informarse cuál es su ente regulador en materia de aduanas, que es el que le va a poder brindar la información veraz y certera en cuanto al proceso de importación interno en su país. Así que ya saben que el ente regulador de nosotros acá en Venezuela en cuanto a materia de aduana es el CENIA. Nos vamos directamente al apartado de aduana y allí nosotros vamos a poder tener toda la información pues que ellos tengan publicado en cuanto a lo que es la información de importaciones y todo lo que tenga que ver con aduana. Requisito número 2, y es una de las preguntas más frecuentes, y pues acá le voy a dar respuesta. Para el requisito número 2, ustedes deben identificar qué tipo de personas son ustedes a la hora de importar. Si son personas natural o personas jurídicas. La persona jurídica representa una empresa que tiene su registro mercantil, y la persona natural es todo lo contrario. Es decir, Saray, que tiene su cédula o RIF. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que identificar cómo van a hacer su importación, si como persona natural o como persona jurídica con su registro mercantil de empresa. Cualquiera de las dos que ustedes utilicen, señores, es totalmente válida. Yo les voy a indicar cuáles son los requisitos para los importadores como nosotros, como persona natural, porque yo hasta ahora solo he importado como persona natural. ¿Ok? Y también pues les voy a indicar los requisitos que ustedes necesitan como persona jurídica. Pero ojo, señores, es importante de que las personas que quieran importar como persona jurídica pues se empapen un poco más, no se queden solamente con lo que indica Saray Ramos o con lo que ven acá en YouTube, debido a que la información muchas veces es variante, es cambiante, y todo va a depender de acuerdo en el ramo que ustedes se encuentren en la importación. E inclusive tengo entendido que las personas que importan como empresa, señores, realmente no sé si esta información sea a ciencia cierta, necesitan agentes aduanales, agentes que ya sean especializados en materia de aduana. Por ello, los invito a que si ustedes están viendo este video y son de empresa, por favor, traten de ampliar y de buscar más información, ya que por ejemplo como persona natural yo hasta ahora no he tenido ningún inconveniente para hacer mis importaciones acá en Venezuela. No puedo compartir una información como empresa porque a pesar de que tengo empresa registrada, pues hasta ahora no he dado el paso de importar directamente como empresa. Hasta ahora lo vengo haciendo es como persona natural, y pues por los momentos no tengo planificado importar como empresa.
Pero si usted es empresa, por favor tenga mucho ojo con esta información. Para importar como persona natural solo necesitamos nuestra cédula de identidad o RIF. RIF pues porque lo he visto en algunos posts de blog, también lo he visto en algunos videos tutoriales, pero hasta ahora pues yo no he necesitado mi RIF para importar. A la hora de que yo importo, hago mi compra directamente a través de Alibaba, la envío directamente a mi casillero. En mi casillero pago el fee o el flete que tengo que pagar, y una vez que la mercancía llega acá a Venezuela, voy directamente con mi cédula y retiro. Hasta ahora a mí no me han solicitado RIF, no me han solicitado este documento, pero pues en algunos posts, en algunos videos he visto que solicitan RIF. Realmente a mí hasta ahora como persona natural para hacer importación solo he necesitado mi cédula de identidad vigente. Pues no sé, tampoco no les puedo compartir o indicarles si aceptan la cédula de identidad, por ejemplo, en dado caso que usted la tenga vencida. Así que esto es lo único que usted necesita para importar como persona natural. Cabe acotar, amigos emprendedores, que si ustedes como persona natural importan más de $100, deben pagar lo que es impuesto en la aduana, ya que acá en Venezuela, cuando la factura pasa de $100, debemos pagar lo que es un impuesto aduanal, ya bien sea que importemos como persona natural o como persona jurídica. Si como persona natural yo importo más de $100 o mi factura excede los $100, yo debo pagar lo que es impuesto de aduana. Sin embargo, a mediados del 2021, para las personas que nos dedicamos a lo que es las importaciones, sabemos que salió lo que es un decreto en Gaceta Oficial. Realmente ahorita no recuerdo el número de la Gaceta, donde había exoneración de impuestos aduanales, pero no para todos los rubros. Por ello es que este decreto se ha ido modificando, es lo que tengo entendido, y para que ustedes puedan verificar o puedan ver si están exonerados de estos impuestos que fueron decretados en esa Gaceta Oficial, deben comunicarse directamente con lo que es su agente de carga o su empresa de envío con la que ustedes estén trabajando, o en su defecto con el CENIAT, para que ellos le puedan brindar más información y así ustedes puedan obtener información si el rubro en el que ustedes están importando o la mercancía que ustedes están importando están dentro de este decreto de exoneración de impuestos en la aduana. Así que, amigos emprendedores, si ustedes importan como persona natural y su factura excede los $100, deben verificar la información de si están o no exentos de impuestos aduanales. Y los requisitos que usted necesita como importador de persona jurídica con su empresa registrada. Solo voy a mencionar los documentos, y si de casualidad usted no conoce alguno, pues lo invito a que lo busque directamente en Google. Que en Google, ya que como les indiqué anteriormente, pues solamente este video es netamente informativo. Requisitos para importadores jurídicos de empresa registrada: licencia de importación, código arancelario, certificado de origen, facturas, permisos sanitarios, documentos de transportes y un agente aduanal. Adicional a ellos, les van a pedir todos los documentos de su empresa, tales como el acta constitutiva de la entidad, empresa o sociedad, el nombre del representante legal de la institución, la razón social, el número de cédula de identidad del representante legal de la institución, la dirección fiscal de la empresa, número de teléfono de contacto y correo electrónico, el registro único de información fiscal, que es el RIF, los rubros a los cuales se planea importar, entre otros documentos que requiera su importación. Así que, amigos emprendedores, estos son algunos de los requisitos que yo pude verificar que necesita lo que es un importador jurídico que tiene su empresa registrada. Vuelvo y les repito,
Si usted es empresa, debe ampliar más esta información a profundidad. Recuerde que ustedes necesitan agente aduanal. De igual forma, si usted es empresario y está viendo este video, sería de gran ayuda que deje su comentario abajo en la cajita de información contándonos sus experiencias en importación para empresas. Y una vez ya conocido los requisitos, pasamos al tercer punto, y yo lo pondría realmente en el primer lugar, y es que antes de importar debemos verificar si el producto tiene alguna restricción en nuestro país, si es un producto rentable, si es un producto que va a tener éxito acá en Venezuela, porque para nadie es un secreto que pues acá en Venezuela en la actualidad, por ejemplo, para las personas que residimos en la zona capital, tenemos mucha presencia del comercio chino, y pues estas personas obviamente traen mercancía en grandes cantidades por furgones, y pues para personas como yo, por ejemplo, para Saray Ramos, que soy emprendedora, que importo como persona natural, ya bien sean 20, 30 cantidades, pues no voy a ser competitiva con estas personas que tienen una gran parte de su mercancía dentro de Venezuela. Así que este punto número 3, pues yo lo pondría como primer punto. Evaluaría primero si mi mercancía acá es rentable, si es mejor comprarla en China o comprarla acá. Y para ello yo llevo esta hoja de Excel, la cual estoy actualizando constantemente con toda la información relacionada de impuestos, empresas de envío, productos y todo lo que sea relacionado con el tema de importación. Incluso, como pueden ver acá en la pantalla, también tiene una pestaña de preguntas frecuentes donde yo voy a estar respondiendo allí esas preguntas que reciba directamente en el curso o acá abajo en la cajita de información, la cual también te va a permitir realizar lo que es una importación organizada. Esta plantilla está disponible únicamente en el curso digital de importación para emprendedores en el módulo 1, terminología en la importación. Allí explico al detalle toda la información de esta plantilla, de su uso y de su funcionamiento. Y si tiene o no restricciones. Para verificar si tiene o no restricciones, señores, pueden ustedes dirigirse directamente al CENIA o en su defecto llamar directamente a su empresa de envío, ya sea DHL, FedEx, Liberty Express, Zoom, con la que ustedes trabajen, debido a que ellos están en el deber de suministrarle esta importación. Pero este punto número 3, pues yo lo colocaría como el punto número 1. Por ejemplo, lo digo ya en el caso de lo que estamos acá en lo que es la zona capital de Venezuela, lo que es el rubro o el ramo de tecnología se encuentra un poco saturado con la presencia de lo que es el comercio chino. Acá tenemos mucha, pero mucha presencia en lo que es la zona capital. En la parte electrónica tenemos mucha, pero mucha presencia del mercado chino. Entonces, pues ustedes allí deben sacar sus cuentas si es rentable traer de China 30, 20 cantidades de electrónico o comprarlo directamente acá en Venezuela. Pero este punto número 3 deben evaluarlo antes de dar el paso de importar acá a Venezuela. Evalúen en qué rubro están ustedes y verifiquen si pueden comprar directamente acá en Venezuela o es preferible traer la mercancía de China. Esto mayormente, esta sugerencia mayormente se la hago a los que somos personas natural o a las personas que importamos en pequeñas cantidades. Requisito número 4 es identificar o elegir cómo van a hacer ustedes su importación, si va a ser vía marítima o aérea. En mi caso, hasta ahora solo he trabajado con envíos aéreos. También deben identificar si van a trabajar
con envíos directos de China a Venezuela o con la llamada triangulación de envío, que es de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a Venezuela, que es el que yo mayormente recomiendo o es con el que yo he tenido experiencia, que compro directamente en China, envío a mi casillero en Estados Unidos y de mi casillero de Estados Unidos llega hasta Venezuela. Así que ya esto o cuarto requisito ustedes también deben evaluarlo. Primero, si va a ser marítima o aérea, y luego verificar si van a hacer lo que es el envío directo de China a Venezuela o la triangulación de envío de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a Venezuela. Y como quinto paso, ya debes elegir tu proveedor al cual tú vas a importar desde China. Para los que me siguen hasta ahora, pues saben que yo vengo utilizando Alibaba. Esperemos que este año pues utilice otros proveedores que he venido estudiando, venido chequeando, pero una vez que yo los utilice, pues lo comparto acá en mi canal. Y ya el requisito número 6 o el paso número 6 es que ustedes importen paso a paso desde Alibaba. Para ello les tengo tres opciones. La primera opción es que vayan y miren el playlist que voy a dejar acá en la tarjetita o abajo en la cajita de información, donde yo grabé una serie de videos para importar a China desde Alibaba. La segunda opción es para aquellos emprendedores que me han preguntado en varias oportunidades que si cuento con alguna asesoría 1 a 1 sobre el tema de importación. Pues la respuesta es sí. Para aquellas personas que deseen tomar la asesoría directamente con mi persona en lo que es el tema de importación, pueden dirigirse directamente a mi página web sarayramos.com y dirigirse directamente al apartado de asesorías. Allí van a conseguir no solamente asesorías en temas de importación, sino en todo lo relacionado del comercio electrónico y los negocios digitales. Así que los invito, amigos emprendedores, a que visiten mi página web sarayramos.com. Y la tercera opción es para aquellos emprendedores que deseen aprender a su ritmo, que deseen aprender ya sea desde su casa, oficina o desde el lugar donde se encuentre y deseen estar actualizado con todo lo que es el tema de importación e inclusive estar interactuando con mi persona vía Telegram o a través de mis redes sociales. Ya tienen a su disposición lo que es el curso de importación para emprendedores, el cual voy a estar actualizando constantemente, como el ejemplo que vieron de la plantilla de importación para emprendedores. Es un recurso el cual va a estar disponible directamente allí en el curso, y la ventaja es que van a tener acceso de por vida con solo un pago único, sin tener ustedes que pagar adicional cada vez que yo actualice el curso. Y pues el acceso al curso también está disponible en lo que es directamente en mi página web sarayramos.com. Van directamente a lo que es la sección de recursos y allí van a conseguir toda la información del curso para importar desde China paso a paso en Alibaba, adicional a otros recursos para sus emprendimientos digitales. Así que, amigos emprendedores, los invito a que visiten mi web para que también estén al día con estos recursos para ustedes, todos los emprendedores digitales. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.